Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El útero es el órgano de la mujer que tiene cambios más dramáticos durante el embarazo y tenemos un gran crecimiento que lo podemos evidenciar macroscópicamente. Microscópicamente, por supuesto, los cambios van hacia la hiperplasia e hipertrofia celular, es decir, aumenta el tamaño y la cantidad de células y esto repercute sobre el tamaño final del órgano. Una fibra muscular que aproximadamente mide 50 micras en un estado pregravídico va a tener un aumento en su tamaño de aproximadamente 200 micras, es decir, cuadruplica este tamaño. El útero es considerado el motor del trabajo de parto, es decir, que su capacidad contráctil va a permitir que el feto vaya descendiendo y pasando etapas hasta su expulsión final durante el periodo expulsivo del trabajo de parto. Por lo que hoy vamos a hablar acerca de los componentes o elementos de esta contracción uterina. Y para ello vamos a utilizar el famoso gráfico de la contracción, que es este que está acá, que nos permite observar las características de esta contracción. Entonces, a partir de este gráfico, vamos a explicar lo que son los componentes de la contracción. Tenemos en primer lugar que establecer que esta gráfica nos presenta en el eje de las Y la presión uterina en milímetros de mercurio y en el eje de las X tenemos el tiempo. En primer lugar debemos conocer que la presión 0 corresponde con una presión uterina igual a la presión intraabdominal. Esto sería el valor de presión 0. A partir de allí tenemos un primer valor que corresponde con el primer componente de la contracción, que es el tono, y el tono no es más que esa presión base que presenta el útero entre cada contracción. Es decir, cuando inicia el trabajo de parto, inician las contracciones efectivas propias del trabajo de parto, el útero va a tener una presión basal constante entre cada una de las contracciones. Esta presión basal, que se va a encontrar fisiológicamente entre 8 y 12 milímetros de mercurio, de allí que yo se lo marque acá en 10, es la que va a tener entre cada una de las contracciones. Es decir, la presión no va a bajar más de allí durante el trabajo de parto. Por supuesto, esto desde el punto de vista fisiológico. En este caso estamos hablando del tono. Si se encuentra por debajo de 8 milímetros de mercurio, hablaríamos de hipotonía, y si se encuentra por encima de 12 milímetros de mercurio, hablaríamos de hipertonía. En segundo lugar, vamos a hablar de la duración, que sería el segundo componente de la contracción. La duración va a depender de las fases de esta contracción uterina. En primer lugar, tenemos una fase ascendente, que es la fase contráctil. Es un ascenso bien marcado desde el punto de la presión correspondiente al tono hasta el acmé de la contracción o punto de máxima presión uterina. Esta fase tiene una duración de 50 segundos. Tenemos una segunda fase, que es una fase de relajación rápida, que es un descenso marcado y que también tiene una duración de 50 segundos. Y tenemos una tercera fase, que es una fase de relajación lenta, donde la línea de contracción se va horizontalizando y tiene una duración de 100 segundos. Si nosotros sumamos esa cantidad de segundos, nos da 200 segundos, que es el tiempo o la duración normal de la contracción durante el trabajo de parto. Existe otro concepto, que es la duración útil de la contracción, que es importante tenerlo en cuenta porque se fundamenta en el hecho de que la contracción uterina se hace efectiva, es decir, cumple un efecto de borramiento, dilatación y descenso de la presentación cuando se encuentra por encima de 15 milímetros de mercurio de la presión basal o tono. Entonces, en este punto, que correspondería a los 25 milímetros de mercurio, se traza una línea que clásicamente se conoce como la línea de Polailón. Esta marca el punto en el cual la paciente comienza a tener percepción de dolor de la contracción. Y por supuesto esto coincide con la efectividad
desde el punto de vista de la función de la contracción, ya que el principal componente del dolor en la contracción proviene de la dilatación cervical. Es decir, que si la paciente comienza a sentir dolor es porque esa contracción está teniendo un efecto sobre el cuello uterino. Entonces, línea de Polailon, esta fase desde la línea de Polailon hacia arriba se considera duración útil de la contracción. Otro parámetro importante acá, aprovechar de decirlo en este momento, es que por encima de 10 milímetros de mercurio del tono uterino, nosotros debemos ser capaces de percibir la contracción mediante el examen físico. Es decir, colocamos nuestra mano y cuando comenzamos a percibir la contracción, decimos que estamos por encima de 10 milímetros de mercurio de la presión correspondiente al tono uterino. Perfecto, ahora vamos a hablar acerca de la intensidad, que sería el otro componente. Y así tenemos que la intensidad de la contracción no es más que el aumento de la presión intrauterina desde el punto correspondiente al tono hasta el punto o acmé de máxima presión de la contracción. Desde el punto correspondiente al tono hasta el punto de máxima presión uterina, es decir, en el acmé de la contracción. De acá hasta acá corresponde a la intensidad. Esa intensidad tiene valores normales entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Esto correspondería con la intensidad normal durante un trabajo de parto. Todo lo que esté por debajo de 30 milímetros de mercurio correspondería a una hiposistolia y todo lo que esté por encima de 50 milímetros de mercurio correspondería a una hipersistolia. Ok, ahora vamos a hablar de otro componente, básicamente, que es la presión máxima de la contracción. Y este es un componente importante porque esta presión máxima de la contracción nos permite establecer, en caso que la paciente presente alguna distosia dinámica, por ejemplo una hiperdinamia, donde el tono uterino aumenta de manera significativa y la intensidad disminuye, entonces en este caso tenemos que la sumatoria del tono más la intensidad nos va a dar un valor denominado presión máxima de la contracción. Otro elemento de la contracción es la frecuencia. En el caso de la frecuencia, no es más que la cantidad de contracciones que presenta la paciente en un periodo de 10 minutos. Es decir, tenemos una contracción con todas sus fases, llegamos al tono, tenemos otra contracción con todas sus fases, llegamos al tono, y así sucesivamente. Durante 10 minutos esto corresponderá con la frecuencia. La frecuencia normal es entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos. Todo lo que esté por debajo de 3 corresponderá con la llamada bradisistolia y todo lo que esté por encima de 5 corresponderá con una taquisistolia. Perfecto, ahora vamos a hablar acerca de la actividad uterina, que es el otro componente. Así tenemos que la actividad uterina no es más que el producto entre la frecuencia de las contracciones en 10 minutos por la intensidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos y una intensidad de 30 milímetros de mercurio, multiplicamos 3 por 30 y nos da 90. 90 es la actividad uterina del inicio del trabajo de parto. Pero para que exista una evolución satisfactoria durante la fase activa del trabajo de parto, la actividad uterina debe estar entre 120 y 250 unidades Montevideo, que es la forma o la nomenclatura que utilizamos para definir la actividad uterina. Ahora vamos a hablar de otro elemento que no lo vamos a explicar con la gráfica, sino que lo vamos a explicar con un útero, un esquema de un útero donde tenemos una porción superior que corresponde al cuerpo uterino y una porción inferior que corresponde al segmento o segmento uterino inferior. El cuerpo uterino tiene mayor cantidad de fibras musculares y mayor capacidad contráctil que el segmento. Esto, por supuesto, ya que el segmento va a permitir formar parte del canal de parto y que pueda pasar el feto a través de él para que ocurra la expulsión. La contracción se va a originar en ambos cuernos, tanto el derecho como el izquierdo, y la contracción se va a propagar en dirección hacia abajo, es decir,
de una manera descendente a una velocidad de 2 centímetros sobre segundo y va a ocupar toda la extensión del útero en aproximadamente 15 segundos. Pero esta propagación debe tener unas características fundamentales para que pueda existir una coordinación entre las contracciones y que la fuerza o el vector de la contracción esté dirigido hacia abajo para que el feto pueda salir hacia el exterior durante el trabajo de parto. Así tenemos que en la medida que la contracción desciende, va a tener una reducción en su intensidad y una reducción en el tiempo. Es decir, tenemos una onda de contracción que desciende y en la medida que va descendiendo vamos a tener, ya que en el segmento uterino esta intensidad que era acá, tenía un valor, por ejemplo, 50 milímetros de mercurio, en el segmento uterino va a tener 20 milímetros de mercurio o hasta menos. Entonces, y por supuesto va a tener una duración mucho menor en la medida que va descendiendo. Esto con la finalidad que el vector se mantenga hacia abajo, ya que si en este punto la contracción tuviera la misma intensidad y duración que en este, las fuerzas se igualaran y el feto no pudiera descender. Es decir, existiría un vector de descenso y uno de ascenso que igualarían la fuerza y no permitirían que el feto descendiera hacia el exterior. Entonces, esto se denomina triple gradiente descendente. Es decir, la propagación es descendente, la intensidad desciende en la medida que desciende la contracción y la duración también desciende. De ahí el nombre de triple gradiente descendente.